Hola, gracias por ver este video. En este espacio estudiaremos los números reales, que son el lugar donde podremos analizar y estudiar el cálculo diferencial. Aquí comenzamos. Los números reales son el insumo más importante que vamos a encontrar, indispensable, elemental, porque con él vamos a trabajar en todas las materias de cálculo y en general en todas las materias de matemáticas que lleven ustedes durante su carrera. Trabajaremos con números reales. Entonces vamos a definir qué características tienen, por lo pronto, que los distinguen de los demás, y en temas posteriores analizaremos sus axiomas o propiedades, pero hoy vamos a identificar cuáles son los números reales y se caracterizan por esto básicamente. Son aquellos que podemos localizar dentro de la recta numérica. Así de sencillo. Incluye los que quedan exactamente en un número, los que están a la izquierda o a la derecha del cero, los que quedan entre valores, entre números exactos. Pero vamos a ir identificando cada uno de los tipos de números reales. Los primeros son los más elementales, los que desarrollaron la necesidad en general de las matemáticas, porque todo esto surge a partir de la necesidad de contar. Entonces, los números naturales son aquellos números reales que nos ayudan a contar, y para contar tienen que ser cosas que existan y que aporten. Por lo tanto, los números naturales son positivos y no incluyen al cero, aunque para muchos expertos de matemáticas, muchos investigadores, el cero lo incluyen entre los números naturales. La verdad es que cuando surge, pues no sirve para contar. Entonces, es un conocimiento que después desarrollaron otras culturas, como específicamente la cultura maya. Pero los números naturales vamos a contar con ellos como aquellos que sirven únicamente para contar. 1, 2, 3, 4 y de ahí en adelante. Si a los números naturales le agregamos el 0 y los números negativos, nos vamos a encontrar con aquellos números conocidos como enteros, que son aquellos que definen cosas exactas, posiciones discretas, sin que existan valores intermedios entre uno y otro. Y son, además de los números naturales, como les decía, también el 0 y todos los números negativos. Existirán además los números racionales. Los números racionales incluyen a los enteros y además aquellos que se pueden expresar como una fracción. De hecho, la definición como tal de números racionales son aquellos números que son expresables como fracción. Y hay quien se va a preguntar, bueno, ¿cómo un entero lo expreso como fracción? Eso es muy simple. Solamente hay que colocarle un denominador unitario. Por ejemplo, aquí se los pongo. El número 3 lo puedo expresar como fracción, 3 sobre 1. Y asimismo es 6 medios y es 9 tercios, muchísimas fracciones equivalentes. Entonces, en realidad, un número entero sí lo puedo expresar como fracción. La duda surge aquí, en aquellos números que están expresados como decimal y no como fracción. ¿Cuáles que son expresados como decimal vamos a considerar como números racionales? Comenzamos con los que tienen una cantidad finita de decimales, como estos que les pongo aquí. El 0.3, el 0.75 tienen 1 y 2 decimales respectivamente. Por eso son expresables como fracción. Vamos a recordar aquellos tiempos de cuando ustedes estaban en la primaria. Se nos enseñaba, ¿no?, que a partir de la derecha del punto decimal, el primer dígito corresponde a las décimas. En realidad, este número son 3 décimas, 3 sobre 10. Ahí está expresado como una fracción. Este otro número son 75 centésimas, que es la posición siguiente, ¿verdad? Tenemos 7 décimas, 5 centésimas. 75 centésimas, 75 sobre 100, que dicho sea de paso son 3 cuartos. En este momento no nos interesa como tal simplificar la fracción. Nos interesa demostrar que ese número decimal es expresable
como una fracción. Entonces también todos los decimales cuyo número de dígitos a la derecha del punto decimal es finito, los podemos expresar como una fracción. Pero también aquellos que tienen una serie de decimales periódico. Pongo este ejemplo, el 2.13131313, en donde el 13 es el factor repetitivo, es nuestra periodicidad, que es además de todos de 2 dígitos. Para nosotros poder convertir o demostrar que este número es un número expresable como fracción y por tanto es un número racional, seguimos los siguientes pasos. Primero identificamos qué es la periodicidad, que ya vimos que es 13, y lo reescribimos. En lugar de escribirlo una cantidad infinita de veces o con puntos decimales, únicamente lo escribimos con una barra arriba, es decir, una nomenclatura testada la llamamos, con la barra arriba de los elementos que se repiten. Ahora lo vamos a escribir como si no tuviera punto decimal. Y la fracción viene del restar este número, restarle todo aquello que estaba a la derecha del punto decimal. Pareciera juego, pero así es. 213 menos 2. Y todo eso entre 99. ¿Pero de dónde sale el 99? El 99 es un número de tantos nueves como dígitos tiene la periodicidad. Es decir, aquí es 13, 2 dígitos, entonces va a ser 99 con 2 dígitos. 213 menos 2 es 211 entre 99. Confirmemos. 211 entre 99. Y pues el número es 2.131313 periódico. Aquí estamos entonces demostrando que este número periódico con decimales se puede escribir como fracción y por lo tanto es un número racional. No vamos a hacer esta demostración siempre, lo que estamos haciendo es comprobar que los números que tienen dígitos periódicos, cíclicos, se pueden expresar como fracción. Ahora, aquí coincidió que la periodicidad empieza en el punto decimal. Cuando hay algunos casos como este otro que la periodicidad no empieza en el punto decimal, sino que empieza a la derecha, hacemos un ajuste a este número de ceros, los colocamos en el denominador. Si fuera al revés, se los quitaríamos, haríamos un recorrido. De cualquier manera, lo que buscamos aquí es comprobar que los números que tienen decimales que se repiten son números racionales y por lo tanto entran en este grupo de los números, en los racionales. ¿Cuáles son irracionales? Pues aquellos que no se pueden expresar como fracción, es decir, que sus decimales no tienen una lógica. Vamos pensando en números comunes, por ejemplo, voy a escribir la raíz cuadrada de 2. Si lo observamos, 1.41421356, no existe un factor repetitivo en el número decimal, por lo tanto, de hecho, las raíces de números que no se pueden obtener de manera exacta, es decir, la raíz de 2, la raíz de 3, son números irracionales. La raíz de 4, pues no, ¿verdad? Porque sería 2 o también podría ser menos 2, pero son números exactos, no son números irracionales. En su conjunto, todos los números reales incluyen a una gran parte, una gran cantidad de los números que existen. Voy a ampliar un poco más. ¿Qué cosas quedan afuera de los números reales? Pues las raíces pares de números negativos. Si ustedes a su calculadora le piden, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, no será capaz de obtenerla. O les mostrará que es 4i, un número imaginario que se encuentra fuera de lo que vamos a trabajar. No se preocupen entonces, porque eso significa que no vamos a trabajar con números así de complicados. Vamos a trabajar con números que se pueden representar en la recta numérica. Y esos son todos los números reales, dentro de cuáles están los racionales, y dentro de los racionales los enteros, dentro de los enteros los naturales. Quiero enfocar esto. Los números reales incluyen a los números racionales, pero no todos los números reales son racionales.
Están los irracionales que están aquí afuera, como pi, como raíz de 2, como el número e. Así como todos los números racionales incluyen a los números enteros, pero no todos los números racionales son enteros. Por ejemplo, el 3/5, el 2.5, el 0.1 son números racionales. Así como los enteros son entre ellos los números naturales y además el 0 y los negativos. Con todo este conjunto de números es con el que vamos a trabajar en esta materia cálculo diferencial. Estas son las propiedades y clasificación de los números reales. Si tienes alguna duda, puedes revisar cuantas veces quieras el video o hacérmela llegar a través de los medios que ya conoces. Si no, estás listo para el siguiente video. Muchas gracias.